¿Quién no quisiera viajar al pasado para arreglar su vida actual? Un yo en los comentarios si quisieras hacerlo. Bueno, estaré hablando así todo este video, estoy un poquito agripado. Todo comenzó en agosto del 2016. Nuestro prota de 28 años, Hashiba Kyoya, se encontraba en un bus de camino a otra ciudad cuando recibe la notificación de un nuevo juego que será lanzado, y revisando quiénes fueron los artistas que ayudaron en la creación de este, se dio cuenta que eran un escritor llamado Kyoichi, la cantante Nana y la diseñadora Shino Akishima. Ellos tres, según Kyoya, pertenecían a la generación platino. Él siempre quiso trabajar con ellos, por eso dejó su trabajo y empezó a trabajar en una empresa que hacía juegos de citas. Lastimosamente esa empresa explotaba a sus trabajadores, no vendía bien sus juegos y con el tiempo quebró. Ahora el prota, con lo último que le quedaba, volvió a la casa de sus padres, pero por lo menos aprendió todo lo que se tiene que saber para producir: edición de videos e imágenes, creación de libretos y diseño de logotipos. Y estando en su cuarto, se llenó de remordimiento de no poder trabajar junto con la generación platino, entre ellas Shino Akishima, la ilustradora que admiraba, cuando de repente recibió la llamada de su hermana menor, diciéndole que iba a entregarle su certificado de admisión de la Universidad de Artes. Y es que hace 10 años, él ingresó a dos universidades, una de economía y otra de arte, pero no eligió la segunda porque no se sentía capaz de ser un buen creador, y tomó el camino de la economía, que le parecía más fácil. Entonces se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera elegido la otra universidad, y pensando eso, se durmió por un momento, hasta que llegó su hermana para entregarle lo que le había dicho. Y bueno, Kyoya dejó de darle tantas vueltas, porque no había nada que hacer ahora, y decidió buscar un nuevo trabajo. Un mes después, sin mucho éxito, no consiguió ninguno, y cuando iba de vuelta a su casa, vio a una mujer que creyó que se quitaría la vida, pero se equivocó porque ella solo estaba preocupada por un asunto de la empresa de videojuegos donde trabajaba, y es que uno de sus trabajadores huyó, así que ahora necesitaba encontrar a alguien que sepa dirigir, editar videos e imágenes, crear y mantener un sitio web. Afortunadamente el prota sabía todo eso, así que lo citó en la empresa, y no cualquier empresa, era la misma que iba a lanzar el juego de la generación platino. Por eso decidió que se esforzaría en esta nueva oportunidad, y la chica que conoció, llamada Kagasegawa, era la jefa del departamento de desarrollo. En palabras que todos entendemos, es un buen puesto, y ella lo guió a su oficina, donde, como estaban cortos de personal, el lugar estaba hecho un caos. Por lo menos tenía trabajo, y al empezar en su primer día, notó que todo estaba en desorden, incluso los archivos, así que se tomó su tiempo de organizar todo, y terminó sorprendiendo a su jefa. Un mes después, todos en la empresa empezaron a pedirle favores, y él, como buen prota, ayudaba a todos. Gracias a eso, el estrés de Kagasegawa desapareció, y le dijo a él que dentro de 6 meses la empresa lo evaluará para que pertenezca a un trabajador de planta, y así pueda conocer a la generación platino que trabajaba con ellos. Yo ya estaba muy motivado con eso, y pensaba darlo todo, pero luego de un mes, Kagasegawa le dio la noticia a todos sus trabajadores: el proyecto en el que trabajaban había sido cancelado, lo que significa que al prota le volvió a pasar lo mismo, no pudo lograr que sus sueños se hicieran realidad. Al final terminó su contrato y volvió a la casa de sus padres, volviéndose a preguntar con remordimiento si hubiera elegido la Universidad de Artes, estaría trabajando con la generación platino, pero no podía pasar nada ante el futuro que había elegido. Solo que cuando se volvió a dormir, su hermana menor lo levantó. Él se notó confundido porque su hermana llevara el uniforme de la secundaria, y también le pareció extraño que algunos mangas que tenía habían desaparecido, y también que aún conservaba su televisión antigua y su celular plegable. Entonces se dio cuenta que había viajado 10 años en el pasado, cuando había recibido su carta de admisión de las dos universidades, y todos sabemos que nadie comete el mismo error 2 veces, excepto por esas personas que vuelven con sus ex. Bueno, no es el tema. El prota esta vez eligió la Universidad de Artes, llegó a la residencia, trajo todas sus cosas, y ya cansado de un día trabajoso, se echó a dormir, y al día siguiente se despertó con yo también quisiera dormir y despertar con una waifu al costado. Ella no era ninguna trabajadora de buena reputación, y Kyoya estaba confundido sobre quién era, pero ocurrió algo que yo le llamo accidente. Cayó sobre él y vinieron sus demás compañeros de la residencia, quienes malinterpretaron eso, aunque normal que hayan pensado lo peor. Una vez los 4 se reunieron en la sala, se presentaron con los demás. Una era Nanako, el otro que los acompañaba era Shurayuki, y cuando el prota se presentaba, Nanako le pidió que explique qué había pasado entre ayer y hoy, ya que bueno, despertó al costado de una compañera, y cuando intentó aclarar las cosas, ninguno creyó lo que dijo. La última de ellos era Kishino, quien dijo que podían llamarla por su nombre, pero a los demás le peló la B y decidieron llamarla Shinoaki. Luego de su presentación, acordaron un horario para hacer los quehaceres, pero lo terminaron cambiando porque el prota era el único útil que les sabía los quehaceres. Por otro lado, a los 4 les tocaba ir a su primer día de clases, y en la orientación de estudiantes, aparte de sentarse en sitios separados, el prota conoció a Genki, un tipo muy
enérgico, al cual solo veremos pocas veces, así que no es tan relevante. Y bueno, el prota le empezó a hablar de cosas que no existían hace 10 años, porque recordemos que está en el pasado y se vería muy sospechoso que hable de cosas del futuro, así que intentó tener más cuidado con lo que dice. Una vez empezó la orientación, se presentó con los estudiantes, la profesora encargada de las prácticas, Konou, quien les preguntó sobre qué querían ser, para luego hacerlos entrar en desesperación, diciéndoles que el promedio de personas que logran realizarse como profesionales era de 8 estudiantes por año. Ojo que en un año egresan algo de 130 estudiantes, en otras palabras, solo los mejores lograrán destacar, cosa que les sirvió como motivación, en especial a Kyoya, quien ya sabe lo que es fracasar en la vida, y al terminar la orientación, el prota se encontró con Kagasegawa, la que una vez fue su jefa, pero ahora solo era un estudiante al igual que él. Pasaron 2 semanas y los estudiantes de primero solo veían cómo trabajaban los estudiantes superiores, todos menos Kagasegawa, que ya podía dar algunas órdenes como directora, básicamente tiene talento para eso, mientras que los compañeros de Kyoya eran más relajados en las clases. Pero un día en la clase de libretos, el profesor pidió los 2 últimos elementos para un guión. La que fue voluntaria para decir uno de ellos fue Kagasegawa, y luego ella sugirió que el último que faltaba lo responda el estudiante que estaba durmiendo, Tsurayuki, pensando que este no sabría la respuesta. Pero no fue como pensó, este respondió correctamente y demostró quién la tiene más grande. Habló del conocimiento. Esto lo observó el prota y se dio cuenta que debería hacer algo para poder destacar como lo hicieron ellos dos. Pensó que sus 10 años de experiencia le darían alguna ventaja, pero no fue así. La cara de preocupación que tenía lo llegó a notar Shinoaki, solo que el prota le dijo que no pasaba nada, y en eso llega Genki, el personaje que les dije que no sería relevante, y sí, no lo será, solo vino para sugerir a Kyoya y a Shinoaki unirse a un club, y como no tenían mucho que hacer, ellos fueron en busca de un club, solo que se desviaron y terminaron en una celebración de grados superiores, y cuando regresaban a la residencia, el prota habló con Shinoaki sobre que no tenía talento como Kagasegawa, y pues se puso muy deprimente el tema, pero Shinoaki pensó que eso no era cierto. Él sí tenía algunos talentos que los demás no, y era normal querer brillar como aquellas personas con talento. Al decirle eso, le subió los ánimos al prota como no tienes idea, y al llegar a la residencia, este por querer devolverle su bolso a Shinoaki, descubrió que ella era la persona que se convertiría en Shinokishima, la ilustradora que admiraba tanto, así que entendió con más razón lo que dijo hace un rato, y ahora él buscaría ese algo que podía hacer bien. Pero pasando a un tema más serio, la práctica grupal, que es el primer trabajo del curso, donde necesitan hacer una producción audiovisual relacionada con el tiempo. Y hablando de tiempos, el corto tenía que durar solo 3 minutos. Si te pasabas del tiempo, te instabaneaban del curso, y para ese trabajo grupal todos de la residencia hicieron equipo. El prota sería el director de dicha producción, y ahora el problema era qué podían hacer para el trabajo. Entonces, mientras Kyoya trabajaba en el minimarket con Nanako, quien casualmente también trabaja ahí, hablaron sobre por qué eligieron esta universidad, y de la nada llegaron a un punto donde la conversación era sobre el tiempo que esperaban en las estaciones, y al día siguiente, el prota seguía sin tener idea sobre el tema que haría, y al volver a la residencia ese día, Shinoaki habló de lo mismo que habló con Nanako, el tiempo que pasaba en las estaciones, y por fin encontró el tema que haría, las estaciones donde las personas pasan una parte de su tiempo. A las chicas les gustó la idea, y a Tsurayuki, bueno, él se tomó media hora para redactar la idea del prota en un libreto, o sea que sí le pareció un buen tema, aunque le pidió hablar a solas un momento, ya que resulta que Tsurayuki ya había escrito en una hoja un montón de ideas para un proyecto, y entre ellas estaba la que dio el prota, lo que significa que pudo haberle robado la idea que ya tenía, pero como Kyoya no sabía nada de eso, pensó que sería imposible, así que le preguntó si fue una coincidencia o algo más especial. A decir verdad, al prota se le vino a la mente esa idea, porque ya lo había leído antes en un libro de su época, o sea dentro de 10 años, y pensó, ¿y si le robé la idea a Tsurayuki? Entonces obvio no le dijo que volvió al pasado, y Tsurayuki simplemente pensó que era una coincidencia, así que al pedo. Luego de eso los días pasaron, trabajaron como el mejor equipo, uno escribiendo el libreto, otra haciendo el storyboard, pero un día el prota decidió cortar la historia, pensando que se pasaría de los 3 minutos, y Tsurayuki no quiso aceptar eso. Buscó soluciones como pasar la historia más rápido y ajustar las escenas, solo que el prota siguió sin aceptarlo y quiso seguir las reglas del proyecto, cosa que a Tsurayuki lo decepcionó porque no llegarían a hacer algo genial juntos. Luego de lo que pasó entre ambos, estos tres conocieron a Takashi, un repitente de la carrera de fotografía, quien luego los llevaría a su club para pedirle que se unan, porque si no conseguían nuevos miembros, el club ya no tendría ingresos. Al final todos aceptaron unirse, y por la tarde, Kyoya al presentarle a Kanou el tema que haría su grupo, ella lo vio preocupado y le dio una lección de vida sobre las creaciones audiovisuales. El productor tenía que hacerse cargo de que todo se lleve en orden, pero que no olvidase que cada uno de los miembros eran creadores. Con ese pequeño consejo, el prota salió motivado a buscar a Tsurayuki para pedirle perdón y convencerlo de que una vez más trabajen juntos para hacer el mejor trabajo posible, y que luego verían el tema de la duración. Así fue como ambos lograron hacer las paces. Llegó el día de la grabación y ocurrió un pequeño problema. Tsurayuki había pedido una cámara de fotos en lugar de una de video,
bueno, sí, la cagó el típico compañero de grupo que solo tiene que traer la cartulina y no lo hace, cuando era lo único que tenía que hacer. Al ver esto, todos quisieron rendirse, porque ya no podían pedir prestada otra cámara, todos a excepción del prota, quien recordó todos sus fracasos de su vida anterior y decidió que esta vez no sería lo mismo. Se le ocurrió la idea de hacer el corto con la cámara de fotos, tomarían varias fotos para luego unirlas en la edición, aunque antes Kyoya llamó a Takashi para preguntarle cómo se toman las fotografías fijas para un video, y sabemos que sí le sabe porque por algo es un repitente de la carrera de fotografía. El caso es que al final terminaron el corto, lo presentaron y el prota pensaba que no sería tan bueno como el de Kagasegawa, pero cuando terminó la presentación, las personas aplaudieron más que en la presentación de ella. Sin embargo, el grupo de ella se llevó el primer puesto, mientras que el grupo del prota había obtenido el tercero, solo que eso no los afectó. Cada uno de ellos había notado que el corto que hicieron había salido genial, todo gracias a las indicaciones de Kyoya, y estaban más motivados que nunca porque no querían perder contra él. Te preguntarás por qué no ganó el grupo del prota. Kagasegawa se preguntó lo mismo, así que le pidió una respuesta a Kanou, quien era la encargada de evaluar este proyecto, y la cual le dijo que debido a que cambiaron las condiciones del proyecto, ellos no habían terminado primeros. Esto porque seguro pidieron mal un equipo, pero que fueron capaces, o mejor dicho, fue capaz de arreglarlo, teniendo todo en su contra. Así es, habló del prota, quien llamó la atención de Kanou y su hermana, Kagasegawa, porque sí, estas dos son hermanas, ¿a poco no se notaba? Al ver que su hermana le interesó el prota, decidió ponerlo en su grupo para el próximo proyecto que harían, pero no solo estaba interesada en sus habilidades como productor. Por otro lado, Kyoya y Hanako, que salían del trabajo, ella le preguntó si estaba libre para ir a un karaoke. Como no tenían nada que hacer, él aceptó y una vez ahí, Kyoya sintió que Hanako transmitía muy bien con su canto, pero que cantaba muy mal. Por eso ella le pidió si podía venir juntos al karaoke, para que le diga que debería mejorar y así. Él aceptó por verla tan entusiasmada, y también se le ocurrió decirle que podía grabarla cantando y subir los videos a internet. Esto ella no quería que lo haga porque le parecía que cantaba fatal, así que supuestamente no lo iba a hacer, supuestamente, porque sí lo haría, pero sin que ella se entere. Luego de eso, fueron al club con Shinoaki, donde los antiguos miembros se presentaron, y al acabar dicha reunión, cuando Shinoaki se quedó a solos con Kyoya, le preguntó si ya sabía que ella dibujaba. Al parecer descubrió que la había visto dibujar, pero no había ningún problema, aunque quiso mantenerlo en secreto más tiempo, pero como se había enterado, le dijo que pensaba brillar algún día, como él lo hizo al hacer la idea del corto, solo que eso nunca pasó, y entonces ella creía que si dejaba de dibujar, se sentiría un poco más aliviada, pero al escuchar eso, el prota le pidió que nunca dejara de dibujar, diciéndole que le gustaban mucho sus dibujos desde mucho tiempo en el futuro, cuando trabajaba en una empresa de producciones para ganarse la vida. Obvio no le dijo que venía del futuro, y como esas palabras motivaron a Shinoaki, ella le dijo que se esforzaría para alcanzarlo, dibujaría un mundo que le gusta a él. Ese era ahora su objetivo, al igual que el prota tenía uno. Después de que Kyoya le diera ánimos a Shinoaki, empezarían a hacer el proyecto del semestre, esta vez con Kagasegawa en su equipo. Pasaron muchas cosas mientras trabajaban con ella, como por ejemplo, que se le cayera el bikini por culpa de Tsurayuki. Eso pasó cuando fueron a grabar en la playa las tomas necesarias, que hablando de eso, como necesitaban hacer más, pero las cámaras solo podían pedirlas por un día, el prota les pidió a los de tercero que les presten a ellos las cámaras, ya que ellos sí podían tenerlas por una semana. Pero como sabemos, nada es gratis en esta vida, el favor que les hicieron fue servir en sus grabaciones para que no pase la gente. Ahí Kagasegawa y Kyoya conocieron a Tomioka, y no habló del pilar de Kimetsu no Yaiba, sino esta niña, que no es exactamente una niña, según ella es mayor que ellos, pero no es lo importante ahora. Lo realmente serio pasa ahora. Cuando terminaron el segundo proyecto del semestre, ya lo habían presentado y todo, había salido muy bien, aunque a Kagasegawa no le terminó convenciendo el resultado, y se dieron cuenta al ver el proyecto del último grupo, lo que tenía de diferente era la actuación. Al parecer Nanako no dio el 100% en la suya, pero esto no evitó que se llevaran el primer lugar. Sin embargo, la profesora Kanou le dijo a Nanako que la actuación del otro grupo fue mejor, y no una mamada como la suya. Bueno, no lo dijo tan brusco, obvio, y como celebración de que obtuvieron el primer lugar, todos se fueron al karaoke, donde Nanako intentó huir de la realidad. No me refiero a que se metió tremenda línea de coca, sino que olvidó lo que había pasado en el proyecto, pero después de que Kagasegawa la escuchara cantar, se dio cuenta que no tomaba en serio la actuación, porque lo suyo era el canto, y empezó a decirle que tenía miedo de dedicarse a eso, ya que tenía miedo de fracasar en la única cosa que le gustaba y hacía bien. Nanako no pudo decir nada debido a que lo que decía era verdad, por eso se fue del lugar, y los días siguientes ella no quiso hablar con nadie, y creyeron que si el canto le apasionaba, debería dedicarse a ello. Se arrepintió de no hacer lo que le gustaba, y hablando de él, este no aceptó la solicitud de Kagasegawa de salirse del grupo, porque creyó que no era su culpa, y era algo que Nanako necesitaba escuchar. Por otro lado, Kyoya se enteró del festival que se realizaba en la universidad, donde algunos de su club eran organizadores, y que dicho evento dura 3 días, y como todos los años el club pidió un salón para una exposición de arte, solo que este año le negaron el permiso, porque Takashi presentó un proyecto terrible, era The Maid Café, hasta donde puede llegar un hombre para ver chicas vestidas de sirviente,
revienta, el sueño de todo simpático. Bueno, el asunto, el prota recordó a Tomioka y les preguntó a su club si la conocía, y hablando del diablo, esta apareció de la nada para reclamarle al prota el favor de la otra vez, ya que guardó el secreto de que pidieran las cámaras a los de tercero para su proyecto, y el favor era que le ayudara a hacer un videojuego para su círculo. Era la forma de que lograra su objetivo, pero no la aceptó, porque todavía no se sentía preparado. Tomioka entendió que tenía sus razones y le dejó algunos juegos que ha hecho a su círculo. Cuando él las vio, notó que tenían una calidad de un juego profesional. Ni siquiera en su antiguo trabajo pudo trabajar con personas así. Incluso la cantante de los temas era pésima y tuvieron que arreglar el audio, pero gracias a eso aprendió mucho sobre sonido y se le ocurrió una forma de ayudar a Nanako a salir de la depresión. Le hizo escuchar las canciones que cantaba, lo que hizo que se diera cuenta que si le gustaba el canto, tenía que practicarlo y dedicarse en serio a eso. Desde ese día empezó a asistir a clases de música con alguien del club que es de la carrera de música, enseñándole todo lo que tenía que saber, y esto era gracias al apoyo que le daba Kyoya, así que ella tuvo curiosidad en saber por qué lo hacía, y la razón era debido a que la forma que cantaba le gustaba demasiado y le ayudaría en lo que fuera para que cumpla su sueño. Cuando le dijo eso, no pudo aguantar darle un abrazo por todo lo que hacía por ella. Obvio, ella aclaró que no confunda las cosas, eso era solo un abrazo, cosa que no se lo cree ni el más ciego. Claramente le tiene ganas. Una vez que pasara eso y comenzara el festival, donde vienen personas de otras escuelas y los estudiantes hacen todo tipo de actividades, como por ejemplo el Maid Café, que al final si lo aceptaron, serían tontos si no lo hubieran hecho, y aquí estuvieron trabajando Nanako, Shinoaki y el prota durante 2 días del festival. Fue un trabajo 24/7, tanto que casi no pudieron disfrutar del festival, pero el último día sí que lo hicieron, aunque solo eran Shinoaki y el prota solas, pero este último se terminó desmayando por el cansancio y al despertar estaba en una habitación a solas con Shinoaki, quien después de decirle lo genial que era y que le hizo feliz lo que dijo el otro día, ella estaba por besarlo, pero lastimosamente fueron interrumpidos por la llamada de los superiores de su club, los mismos que se encargaban de la organización del festival, para comentarle que hubo un problema con el invitado que cantaría en la última parte, pero no había ningún problema con eso, le dijo Tomioka, porque podían poner a otra persona en su lugar, y como es una universidad de artes, podían encontrar a muchas personas que quieran cantar, pero la que el prota propuso fue a Nanako, solo que al tener miedo de quedar mal ante tantas personas, salió corriendo. El prota fue tras ella, diciéndole a los demás que consigan tiempo hasta que vuelva con Nanako, a quien encontró en su lugar feliz, ya saben, ese al que van cuando se sienten mal. Escuchó de ella que no se siente lista por el miedo que tenía, no era como en las prácticas, en las que podía fallar y no pasaría nada, esta vez tenía que hacerlo bien o terminaría arruinando todo el evento. Le mostró lo que estuvo haciendo a escondidas de ella, subió a internet los videos en los que cantaba, y el último que había subido había alcanzado más de 10.000 visitas, y diciéndole que si ya la habían visto esa cantidad de personas, ¿por qué tenía miedo de cantar ante unos cientos? Y fue lo que terminó convenciendo a Nanako. Terminaron volviendo al evento con la motivación suficiente, y el concierto que dio, el concierto, ninguno del público la conocía, pero su canto terminó gustándole a todos, y al finalizar fue rápido en busca del prota, quien no se encontraba entre el público, sino a solas con Shinoaki, quien terminó besándolo, porque bueno, no hay nada que lo impida. El problema es que Nanako los vio desde lejos, y como ya sabía que Shinoaki le gustaba el prota, estuvo viendo cómo se comportaban. Por otro lado, Tsurayuki estuvo faltando clases por varios días, y solo les decía a los demás que tuvo varios turnos en el trabajo, y que no pudo asistir por eso, pero que volvería esta semana. Siguió faltando por ir al trabajo, y un día Kyoya se enteró que estaba trabajando casi 24/7, le preguntó el por qué estuvo faltando a clases por eso, y la respuesta que recibió fue que al ser de una familia de puros médicos y rechazar seguir los pasos de ellos, se fue a casa para estudiar lo que sí le gustaba. Tuvo que pagarse los estudios trabajando, pero como esto le impedía ir a clases, parece que no tenía sentido, así que dejaría de seguir luchando por lo que le gustaba. Al escuchar sus motivos, el prota le dijo que si había una manera para que ganara dinero sin tener que irse de la universidad, y era creando un videojuego. Usarían lo que cada uno sabía para hacerlo. Tsurayuki haría el guión, Shinoaki el arte y Nanako la música de fondo, mientras que el prota sería el director. Trataría de ayudarlos en lo que necesiten, como también se encargaría de que el juego se venda. ¿Cómo? Te preguntas. Pues aprovechó que conoció a Tomioka para pedirle sacar el juego que harían al nombre de su círculo, que era muy conocido. Este aceptó luego de escuchar la razón, solo le pidió que hagan un juego que venda, así que para lograr eso, el prota decidió que el juego sea uno del género escolar, ya saben, uno que se desarrolla en la escuela, claramente, donde aparte de romance, habrían escenas eróticas. Eso sí que vende, no lo digo yo, lo dicen los analistas. El tema, Tsurayuki no tenía experiencia escribiendo este tipo de cosas, aunque eso no era un problema, le dijo el prota, cualquier escritor profesional suele tener estos problemas. Y hablando de problemas, el grupo de nuestro prota tenía unos muy serios. El guionista no sabía por qué la chica del juego que le dio como ejemplo se enamoraba rápido del protagonista, y tenían diálogos sin sentidos. Nanako no sabía cómo componer canciones en la computadora, todos estuvieron trabajando en eso toda la noche, y esto provocó que tengan sueño en la hora de clases, lo que terminó notando Kagasegawa, quien le preguntó a Kyoya qué les estaba pasando. Este le explicó la situación de hacer un juego para ayudar a Tsurayuki,
Tsurayuki comprendió por qué lo estaba haciendo y podía contar con ella si necesitaba algo, cosa que no dudó el prota para pedirle algunas cosas, pero ella siguió preocupándose por él. Creyó que se estaba sobrecargando y sí, tiene toda la razón, está carreando a todo el grupo. Lo que no está bien es lo siguiente: en la residencia donde vive Kyoya y los demás, por la mañana Shinoaki mencionó que había visto algo sospechoso, un auto con un chofer y cubierto por un guardaespaldas, que acompañaba a una chica con apariencia millonaria, y Tsurayuki, al escuchar eso último, le preguntó cómo era dicha chica, y al parecer coincidía con la descripción que él decía, así que les dijo a los chicos que se desaparecería todo el día, pero al salir se encontró con esa chica de la que hablaba, quien les dijo que se llama Sayuri y era la prometida de Tsurayuki. Ellos se conocían desde el kinder, es decir, son amigos de la infancia, y ya sabemos qué pasa con las amigas de la infancia en los animes. Tsurayuki solo la veía como una hermana mayor, pero como sus padres arreglaron un compromiso entre ambos, fue también una de las razones por la que huyó, y desde ese día que lo encontró, Sayuri estuvo viniendo todos los días trayendo comida para ellos, porque claro, la mejor forma de conquistar a un hombre es a través del estómago. No sé qué tan cierto sea, pero tampoco es el tema. Cuando por fin Tsurayuki terminó el libreto de la historia, Nanako terminó de componer la música y Shinoaki se adaptara al estilo de dibujo del juego de citas. Le presentó los avances a Kagasegawa, a quien le sorprendió el trabajo que habían hecho, adaptándose a un formato diferente, y le preguntó al prota cómo lo había logrado, hacer que ellos cambiaran su forma de crear. Realmente no era una cosa exagerada lo que hizo, solo les dijo cómo deberían hacerlo y todos le hicieron caso. Ella se sorprendió porque se dio cuenta que ellos confiaban mucho en él, era una cualidad que solo él tenía, y dejando eso de lado, llegó la Nochebuena y la Navidad. El prota había salido de paseo con Shinoaki, aunque ella notó que él quería salir con otra persona, ya que llevaba tiempo pensando que Nanako tenía un comportamiento extraño con él, pero no fue algo que afectara la creación del juego, porque cada uno trabajaba en ello, consiguieron un gran avance, pero cada vez más se notaba la competitividad entre Nanako y Shinoaki, y creyó que si esto seguía así, afectaría la creación del juego. Es por eso que le pidió a Kagasegawa un consejo sobre qué debería hacer con esas dos, y aunque no le pudo ayudar mucho con eso, hablar con ella lo había dejado más tranquilo. El problema que tuvo fue Sayuri, como ella seguía hostigando a Tsurayuki con volver a casa, pero él no quería, porque ya sabemos que no le gustaría una vida que hayan arreglado sus padres. Desde que le dijo eso, dejó de venir a la residencia, y un día por la tarde buscó al prota. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Pues al parecer, ella creía que él y su prometido tenían algo, pero no algo como la amistad, sino su relación de espadas barra yaoi, y pues obvio no, le respondió, pero quería saber qué intención tenía con Tsurayuki, ya que al no heredar la fortuna de su familia, la vida de él era incierta. Por eso le preguntó si podía asegurar una buena vida para él, cosa que Kyoya no sabía, pero si era la elección que tomó Tsurayuki, debería respetarle y confiar en él. Escuchando esa respuesta, ella se marchó de regreso a casa y no volvería a buscar a Tsurayuki. Volviendo al tema del juego que estaban creando, al grupo de nuestro prota solo le quedaba un mes para poder terminarlo. Algunas cosas estaban retrasadas, pero Kyoya no permitiría que vuelva a pasar lo que ocurrió una vez con un juego que hizo cuando trabajaba de adulto, así que para apresurar las cosas y terminar a tiempo, les pidió a los demás que compongan la música como él lo había hecho, dibujaran los personajes en una composición diferente. Estas dos aceptaron porque confiaban mucho en Kyoya, pero con el último tuvo un poco de problemas. Tsurayuki le preguntó si cambiar el argumento de la historia era algo que tenían que hacer, ya que si eso cambiaba, ya no sería una historia escrita por él, y aunque estaba en contra de esto, el prota lo convenció, diciendo que era normal que cambiaran la parte final, y eso pasaba en cualquier empresa profesional. Terminó confiando en él, al igual que las demás. El prota creía que estaba haciendo lo correcto, priorizando el avance para terminar a tiempo. Incluso tuvo que rechazar una idea de Shinoaki sobre agregar una escena más en la parte final, y ya estando en la última parte para terminar el juego, tuvieron pequeños problemas, pero sí pudieron terminarlo a la hora exacta. Lo último que faltaba es que se vendiera, pero no fue tanto un problema porque los productos que sacaba el círculo de Tomioka siempre se vendían. Una vez el juego se lanzó y fue un éxito, el prota seguía creyendo que tomó la mejor decisión para ayudar a Tsurayuki. Shinoaki y los demás confiaban en él, y por eso siguieron sus órdenes como director, pero al recibir los ingresos del juego, Tsurayuki le dijo a solas a Kyoya que estaba por dejar la universidad, debido a que se dio cuenta de la realidad. Confiaba tanto en su talento para escribir, pero después de trabajar con el prota y notar que podía hacerlo todo, se dio cuenta que aunque se esfuerce, no podría alcanzarlo, e incluso sin él, hubieran podido hacer el juego. También le dijo que pensaba ponerse un apodo cuando sea un profesional, usando una parte del nombre del prota, Kyoichi. Esto le hizo recordar y darse cuenta que Tsurayuki pertenecía a la generación platino, eso con los que el prota soñaba trabajar. Fue el final de todo, no había vuelta atrás esta vez. Tsurayuki sería de la universidad. El prota pensó en que se había equivocado ahora, había vuelto al pasado para trabajar con la generación platino, pero se dio cuenta que ellos llegaron al éxito sin su intervención, y lo peor, le había quitado el futuro a Tsurayuki. La que se apareció esa tarde de lluvia ante el prota fue Tomioka, quien le dijo qué pasaría en el futuro si las cosas se quedaran así. De la nada el prota despertó en una habitación desconocida y con una niña desconocida llamada Maki, la cual lo llamaba papá. Entonces se dio cuenta que volvió al futuro del año 2018, pero esta vez estaba casado con Shinoaki. Ah, qué bendición, digo yo, ¿no? Dios
tiene sus favoritos. Entonces, como el prota no sabía qué carajos hacía ahí, decidió investigar qué pasó con su vida estos años. Ahora trabajaba en una empresa de videojuegos y con la única que pudo contactar era Kagasegawa, quien solo le dijo que necesitaba su ayuda con un asunto, y es que ahora trabaja con ella en la misma empresa, que dicha empresa al parecer explota a sus trabajadores, y donde al ver a Kagasegawa terminó aceptando el favor que le pidió. Solo era acompañar a su asistente Miki al departamento de Minori, la ilustradora con la que trabajaban, y quien estuvo evitando a Miki estos días debido a que los diseños para el juego principal de la empresa estaban retrasados, ya que estuvo sin motivación para seguir dibujando. Es entonces cuando el prota vio que estaba trabajando en una ilustración que hizo cuando comenzaba a dibujar, eso gracias a una ilustradora que se retiró y de la cual le gustaba su estilo de dibujo. Por eso, al decirle que le gustaba su dibujo, terminó teniendo un poco de motivación. No estaba segura todavía si volvería a dibujar, pero por lo menos ahora sí lo intentaría. Eso hizo que Kyoya se diera cuenta que si bien no cumplió sus sueños, podía trabajar con gente talentosa y tenía una linda familia. Lo que no sabía, y lo que se enteró una noche por parte de Shinoaki, es que desde hace ya mucho tiempo ella había dejado de dibujar, noticia que lo dejó sorprendido porque Akishima, la ilustradora de la generación platino, ya no existía. Al día siguiente en la oficina, el jefe reprendió al prota por no haber logrado que Minori les hiciera por lo menos una imagen, y en la hora de almuerzo, Kyoya comió con Kagasegawa y se dio cuenta hablando con ella que no solo el futuro de Shinoaki había cambiado, sino también el de ella. Antes tenía un futuro en una mejor empresa y un mejor puesto. No solo era eso, ¿recuerdan a Nanako que tenía un canal donde subía videos cantando? Pues el prota encontró dicho canal, y el último video era la despedida de Nanako, anunciando que no volvería a cantar. Lo mismo con Tsurayuki, esta se dedicó a algo que no era escribir novelas, todo debido al prota. Este cambió el futuro de todos ellos, y era el único que tenía una vida feliz. Al sentirse mentalmente destrozado, volvió borracho a casa, disculpándose con Shinoaki y diciendo que todo era su culpa. Cuando por fin lo calmó, le contó que esos días cuando el primer juego que hicieron se vendía, decidieron seguir haciendo más, y pasó lo mismo que con el primero. El prota los dirigía para terminar a tiempo, y esto fue lo que hizo que Shinoaki cambiara, dejando de dibujar porque ya no tenía ningún motivo para hacerlo. Él la felicitaba por cualquier cosa que dibujara, y las personas en internet también lo hacían. Ella ya no se sentía satisfecha con lo que hacía, porque sin importar que había perdido eso, el prota se esforzó todo este tiempo con ella, así que no tenía que sentirse culpable. A la mañana siguiente, para compensar todo lo que había hecho en el pasado, decidió vivir esta nueva vida, esforzándose para que esta vez no cometan los mismos errores, y en los próximos días se adaptó a su nuevo trabajo, donde habían 4 grupos, desde la A hasta la D. Kagasegawa era el líder del grupo A y el prota del grupo D, el cual solo hacía juegos que se vendan constantemente. Al que le tocaba lo más difícil era el grupo A. Tenían que hacer un juego muy importante, pero no podían avanzar porque Minori no les daba las ilustraciones, porque ella seguía sin tener motivación para dibujar, y bueno, tampoco es que le puedan poner un arma en la cabeza y le digan, ya mucha mamada contigo, ponte a dibujar. El juego no estaría listo para su fecha de lanzamiento, y todo estaba en manos de Kagasegawa. El jefe le ordenó tenerlo todo listo para la fecha acordada. Parecía una tarea imposible por cómo iban, y ella tampoco sabía qué hacer en estos momentos. Obviamente pensaba en rendirse y escapar, pero no solo le afectaría a ella, y el prota al escuchar toda la situación decidió hablar con el jefe, quien no lo terminó escuchando ni aceptando nada de lo que pedía. El juego se lanzaría en la fecha acordada y nada más. Además, le dijo que eso era el trabajo de Kagasegawa y no se metiera en ello. No había por qué hacer cosas innecesarias, cosa que el prota entendió porque eso ya había pasado antes, y fueron sus decisiones que hicieron que sus amigos perdieran un futuro exitoso. Una vez pasó un mes, el juego se lanzó, pero las personas hablaban de lo malo que era y que el personaje que esperaban estaba retrasado, es decir, que el juego terminó siendo un fracaso. Esto no se pondría peor, dirás, pues déjame decirte que sí se puede. Cuando el actor de voz del protagonista del juego empezó a sacar varios personajes SSR, los cuales deberían ser difíciles de salir, esto se difundió en las redes, dejando el juego como la peor estafa de todas, y ahora el juego estaba en mantenimiento indefinido. Lo peor es que el jefe se negaba a rehacerlo todo de nuevo, y el prota no podía hacer nada, porque temía que ocurra lo mismo que en el pasado, hasta que recibió en su correo la notificación de que Nanako había subido un video, donde ella contaba que volvería a cantar, porque se dio cuenta que le echaba la culpa a cierta persona por dejarla, y claramente está hablando del prota, pero no podía tirar todo lo que él había hecho por ella. Y tras escuchar su nueva canción, el prota se levantó de su asiento para decirle al jefe que se las arreglaría para solucionar esto. Le dijo que todo partiría desde cero, consiguió un nuevo motor para el juego, porque era la única forma de arreglarlo, y al principio el jefe estuvo en contra de eso, porque un nuevo motor era un gasto no autorizado, pero luego de ver que era un precio bajo, dejó que el prota dirija este proyecto, y diciendo que era algo planeado con Kagasegawa, les dio órdenes a todo el grupo de ella, se tomarían todo con calma, y les darían tiempo para todo. Incluso le dio 2 días de vacaciones. También iba a dar recompensas generosas a todos los jugadores, porque el prota pensaba que era mejor recuperar la confianza de los consumidores, como el jefe que lo había hecho antes en alguno de sus trabajos, y entendiendo sus palabras, les permitió trabajar como Kyoya dijo. Por otra parte, también le hizo una promesa a su jefe, que convencería a Minori de tener las ilustraciones listas. ¿Te preguntas cómo haría esto? Le trajo la ilustración del primer juego que hicieron en la universidad, donde la ilustradora de los personajes
personajes era Shinoaki, y al ver de nuevo la imagen de la portada, volvieron sus ganas de dibujar, ya que esa imagen fue su salvación cuando pensaba dejar el dibujo. Luego de unos días, tenían por fin el nuevo personaje listo, y en la oficina de la empresa, Miki le informó al prota que Kagasegawa sería a Okinawa en el próximo vuelo que salía en la tarde, cosa que este se sorprendió por eso y se dirigió hacia el aeropuerto, mientras pensaba que había vuelto a cometer el mismo error, interrumpir el trabajo de otro y dejándolo como alguien sin valor. Pero al llegar al aeropuerto, ella no se había ido. Le dijo que no lo haría porque estaría mal irse después de todo lo que él había hecho, por eso pensaba devolverle ese favor. Yuya le contó que tenía miedo de que ella también deje lo que le gustaba por su culpa, como lo que pasó con los demás, y ella estaba enterada de eso, porque este le repetía que les había hecho algo terrible a sus amigos. La única culpa era de él, pero ella pensaba otra cosa. Se lo dijo enfrente de las personas que debería pedirle ayuda a los demás cuando tenga problemas, pues que acaso sus amigos les parecían poco confiables, siempre tratando de cargar con todo él solo. No debería culparse por las decisiones que ha tomado y que era la persona más genial que conocía, por eso le gustaba y lo admiraba mucho. Así es, se lo dijo enfrente de las personas. Menos mal que nadie sabía que el men estaba casado y con una hija, porque si no la funa que le iban a tirar. Le dijo que si hubiera alguna forma de volver al pasado, ella haría todo para que fuera a ayudarla en ese momento. Ahí terminó su conversación y se decidió a tomar otro vuelo a Okinawa, pero no tenía que preocuparse de que no vuelva. Y cuando veía el vuelo desde la azotea del edificio, Tomioka apareció frente a él, diciéndole si ya estaba listo para volver a esa época, y la respuesta de él es que sí lo estaba, porque nunca viajó al pasado para tener una vida feliz. Quería vivir como los demás y pasar por todo junto con ellos, pero antes de volverse quería despedir de dos personas, su esposa y su hija Maki, quien le mostró cuando llegó a casa un dibujo que había hecho Shinoaki, la cual volvió a dibujar después de tiempo porque vio las ilustraciones de Minori en el juego que lanzaron. Y antes de irse a dormir, Shinoaki le contó que quería volver a dibujar, pero no sabía si tendría tiempo para cuidar a su hija, cosa que no sería un problema porque él apoyaría en lo que fuera para que ella dibuje. Y a la mañana siguiente, él se marchó para volver, no a su trabajo, sino al año 2007, y volvió al momento en el que dejó todo, después de que Tsurayuki le dijo que dejaría la universidad. Como ya conocía desde dónde tenía que empezar, iba a hacer algo para cambiar el futuro de todos. Primero empezó con Nanako, la cual había recibido una solicitud para trabajar en la composición de temas de otro juego, pero que al ser personas que no conocía, ella tenía dudas sobre si aceptar. Por eso le pidió si podía trabajar juntos otra vez, cosa que el prota se negó, porque ella estaba volviéndose muy dependiente de él, y esto lo hacía por el bien de conocer algún día a la famosa cantante Nana. La siguiente era Shinoaki, quien ya había dejado de dibujar por falta de motivación. El caso de ella era más difícil, porque no sabía qué debería hacer, y un día en que pensaba cómo resolverlo, se encontró con una nueva estudiante, quien no era cualquier persona, sino la misma Minori, y después de conocerla, se le ocurrió una forma para que Shinoaki vuelva a dibujar. No lo aclara en el anime, pero supongo que las hizo que se conocieran, y cada una tomaba inspiración de la otra. El plan que hizo marchó muy bien, porque Shinoaki volvió a dibujar. Por otro lado, ¿recuerdan lo último que Kagasegawa le dijo al prota en el futuro? Que lo ayudaría cuando él estuviera en problemas. Pues él la aprovechó para preguntarle si estaba dispuesta a ayudarlo, y claramente respondió que sí. No sé si lleguen a terminar juntos, pero ojalá. El último que faltaba por ayudar era Tsurayuki, al cual encontró en la entrada de un teatro y no se sabe qué sigue después, porque ahí termina el anime. Quizás en el manga hay una continuación, no lo sé, pero si alguien sabe puede comentarlo, así todos nos enteramos. Moraleja, no estudies algo que no te gusta por el hecho que sea un futuro seguro, entre comillas, y si vas a heredar una herencia de tu familia, dóname un poco, necesito comer. Estaba actuando. ¿O era real? Bueno, ya sabes que si te gustó, deja tu like y suscríbete para seguir con los siguientes resúmenes. Eso es todo, te me cuidas, adiós. To you